Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alejandra Méndez, soy médico internista especialista en diabetes y en esta ocasión estamos aquí para hablar con ustedes sobre pie diabético. Les presento a la licenciada Mónica Martínez. Buenos días. Y a la licenciada Itzel López, licenciada en rehabilitación. Buenos días. Y bueno, un poco la intención de estar aquí las tres reunidas es poder platicar con ustedes que el tratamiento de la diabetes y el tratamiento del pie diabético específicamente, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy, lo más recomendable es que se trate de manera multidisciplinaria. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de diabetes. Y bueno, la diabetes es una enfermedad verdaderamente alarmante. Se ha convertido en una epidemia. Esto quiere decir es una enfermedad mundial. Pero hay que hacer un especial énfasis porque México es una población muy en riesgo de desarrollar diabetes, ya que principalmente el 80% de la población mexicana tiene obesidad. Eso es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de diabetes. Les voy a platicar un poquito. La Federación Internacional de Diabetes, que es una instancia gubernamental internacional, comenta, en el año 2015 predijo más o menos que para el año 2030 se esperaba que el promedio de personas con diabetes a nivel mundial fuera de 360 millones. Sin embargo, en el 2016 salió una estadística que ya dice que en el año 2016 en el mundo hay 412 millones de pacientes con diabetes. Y en México, y bueno, antes de eso, se estima que para el 2040 en el mundo 1 de cada 10 personas van a tener diabetes. Sin embargo, en México hoy en día 1 de cada 10 personas ya tiene diabetes. Entonces, México es una población especialmente vulnerable para el desarrollo de la enfermedad. Y bueno, obviamente, tanto culturalmente como socioeconómicamente, también somos una población que está más en riesgo de desarrollar complicaciones crónicas asociadas a la enfermedad, específicamente por el descontrol que tenemos en términos generales de los niveles de glucosa. Más o menos es menos del 12% de la población que tiene diabetes que tiene un buen control de la glucosa. O sea, estamos hablando que aproximadamente 90% de las personas con diabetes en México están con descontrol glucémico. Evidentemente, esta situación nos pone más en riesgo de desarrollar complicaciones. Bueno, ya estamos viendo que la gente se está conectando y ya tenemos algunas preguntas. Vamos a empezar hablando de adentrándonos más en el tema y ahorita vamos a ir contestando las preguntas. Bien, el cuidado del pie en las personas con diabetes es muy importante. Se estima más o menos que el 15% de las personas que tienen diabetes eventualmente van a desarrollar lo que se llama pie diabético. El pie diabético es una enfermedad que puede estar producida por varias enfermedades. Uno, y la más común, es la neuropatía diabética. La neuropatía diabética es una enfermedad en la que se van lesionando los nervios pequeñitos de los pies específicamente o más frecuentemente. ¿Y qué va produciendo? Bueno, hay dos tipos de neuropatía diabética básicamente. La primera neuropatía diabética dos manifestaciones principales de la neuropatía diabética. Una es asintomática. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos el 85% de las personas que desarrollan neuropatía diabética nunca van a tener síntomas. Entonces esto es grave porque en el momento en el que las personas acuden a consulta es porque ya tienen una enfermedad bien establecida que generalmente ya no puede ser reversible. Solamente 15% de los pacientes con neuropatía diabética pueden tener síntomas. Los síntomas puede haber dolor, puede haber sensación de hormigueo, piquetitos en los pies, puede haber como sensación de entumecimiento o adormecimiento de los pies, pero principalmente, o la mayoría de la población que desarrolla neuropatía diabética no presenta síntomas. Entonces, bueno, les quiero compartir un par de casos que han llamado a lo largo de mi carrera profesional dos situaciones que fueron muy significativas para mí. Por ejemplo, un paciente que tenía neuropatía diabética, que tenía más de 10 años de diabetes, con un descontrol muy importante de los niveles de glucosa, que trabajaba en el campo. Caminando en el campo, se enterró un clavo en el talón
y el paciente nunca lo sintió. Él finalmente se dio cuenta que tenía clavado el clavo en el pie porque el pie empezó a oler feo. Entonces estamos hablando de un proceso infeccioso desarrollado por un objeto extraño, en este caso pues un clavo que entró además en una situación en un ambiente donde hay muchos microorganismos. Entonces ese paciente tuvo una úlcera en el talón que afortunadamente se le dio un buen tratamiento y se pudo conservar el pie. Y otro caso muy importante, como la mayoría de los pacientes con neuropatía diabética lo que pierden es la sensibilidad, fue un señor que preparó una tina para meterse a bañar, metió los pies en la tina y resulta que el agua estaba muy caliente, entonces tuvo quemaduras en la piel, pero él no se dio cuenta y no sintió las quemaduras. Entonces, esto los comento porque la mayoría de los pacientes con neuropatía diabética no tienen síntomas. Solo un porcentaje pequeño, vuelvo a repetir, presentan síntomas. Bien, nosotros somos una clínica de atención multidisciplinaria para diabetes. Estamos integrados por nutriólogos, especialistas en diabetes con la especialidad de educación en diabetes, y tenemos también rehabilitadores físicos, tenemos otros médicos, o sea, psicólogos. Dentro de los médicos pues hay ortopedistas, angiólogos, neurólogos, nefrólogos, o sea, dependiendo específicamente de las necesidades del paciente, serán referidos o pueden ser referidos a las áreas que corresponden. ¿Quieres contestamos algunas de las preguntas? Sí, vamos a contestar algunas preguntas. También algo muy importante en lo que vemos las preguntas es ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar pie diabético? Bueno, el factor de riesgo más importante es el tiempo de evolución de la diabetes y evidentemente el descontrol de los niveles de glucosa. Es un poco más frecuente en hombres que en mujeres. Obviamente es una enfermedad que se presenta en edad más avanzada. Contribuye también la obesidad y el sobrepeso a mayor índice de masa corporal, que es una medición que nosotros utilizamos para ver qué tan severo es o qué tan severa es la obesidad. Es más frecuente el desarrollo de problemas en el pie y otras cosas, por ejemplo, las infecciones en los pies y las infecciones en las uñas. O sea, aquí es muy importante los pacientes con diabetes que se chequen las uñas y si tienen hongos en las uñas, pues que se atiendan de manera oportuna. Aquí tenemos una pregunta que dice, ¿qué pasa cuando las uñas se encarnan? ¿También se puede infectar? ¿Qué debemos hacer en este caso? ¿Quieres contestarlo? Sí, bueno, pues en este caso, si vemos que las uñas se están encarnando, no hay que nosotros manipular con algún objeto punzocortante. Tenemos que acudir con un especialista, con un podólogo especialista para que él pues pueda solucionar el problema, porque nosotros en lugar de que vayamos controlando el problema, pues lo podemos agravar. ¿Se pudiera infectar? Pues sí, pues es una herida. Si hay una herida, igual sí se pudiera infectar. Y si hay un descontrol de la glucosa, con más razón se podría infectar. En casos más severos, cuando hay, como comentan, una uña enterrada, a veces es necesario recurrir a una cirugía. Pero bueno, estas son cosas muy específicas que hay que valorar de manera individual a cada paciente y ver qué es lo que cada paciente necesita. Lo ideal es que, bueno, se eduque en la forma de cortar las uñas, que las uñas se corten de manera plana, horizontal, que no se hagan curvaturas en las uñas, ¿sí? Porque luego a veces en las curvaturas quedan unos piquitos en los extremos de las uñas y estos piquitos, conforme la uña va creciendo, va haciendo que se entierre en la piel y bueno, eso es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar pie diabético más adelante. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué me salen callos en los dedos de mis pies y si son malos? Ok, por el roce constante que hay de la piel con el zapato, en ocasiones el zapato que elegimos no es el adecuado, entonces un zapato adecuado para una persona diabética debería ser un zapato que sea suave, de preferencia que sea de piel, que por dentro sea lo suficientemente
firme para tener los puntos de apoyo correctos y distribuir el peso de manera correcta, pero lo suficientemente suave para que no me lastime. Como ya mencionaba la doctora Alejandra, hay una neuropatía diabética. En esto lo que sucede es que la sensibilidad se disminuye. Entonces no sentimos el roce constante de la piel con el zapato y esto puede crear un enrojecimiento, un callo y posteriormente puede ocasionarnos una úlcera. Es muy importante, si hay callos, hay que evaluar cuáles son los puntos de presión del pie, o sea, cuáles son las zonas de presión del pie y, bueno, evidentemente evaluar que se estén usando los calzados adecuados. Entonces, Itzel nos puede platicar un poquito más de cuáles son los sitios de presión normales del pie y, bueno, ahorita platicamos qué va pasando con las deformidades que va produciendo la neuropatía diabética en el pie, que evidentemente van haciendo que se lesionen los dedos, que se lesionen las plantas de los pies, que aparezcan más callosidades. Entonces, Itzel nos va a platicar ahorita un poquito de los puntos de apoyo. Gracias, doctora Ale. Ok, cuando, bueno, en una persona normal, que no tiene ninguna patología, los puntos de apoyo se modifican, bueno, son los siguientes. Suponiendo que mi mano es un pie, el dedo pulgar es el dedo pulgar es el punto de apoyo. Se vuelven uno de los 3 puntos de apoyo. El otro es el dedo meñique y el otro es el talón. Entonces se crea un triángulo en el cual el peso del cuerpo se distribuye. Cuando ocurre esto en una persona con diabetes por la neuropatía, los músculos comienzan como a debilitarse, las sensaciones no son las mismas, entonces se modifican los puntos de apoyo. Al modificarse los puntos de apoyo, obviamente, la carga de peso cae en puntos que no son los idóneos o no están fisiológicamente adaptados para poder cargar el peso del cuerpo. Entonces, comienza a haber un roce constante y vuelve a aparecer lo que habíamos mencionado, que son los callos y las úlceras. Entonces, esto puede causar a la larga un problema significativo en pacientes diabéticos. Muy importante, vuelvo a repetir, hay que evaluar el calzado y hay que evaluar los puntos de apoyo. O sea, cada persona es diferente, entonces es difícil dar una recomendación general, pero la recomendación aquí sería: acuda a un médico para que le hagan una valoración de los puntos de apoyo, que evalúen sus zapatos y, bueno, ver si en un momento dado requiere algún auxiliar, porque también existen auxiliares, plantillas, botones, que pueden modificar estos puntos de apoyo para evitar complicaciones posteriormente. Perdón. Sí, un pequeño agregado. Bueno, aparte de eso, otra recomendación podría ser, antes de ponernos los zapatos, o sea, checar que la lengüeta del zapato esté como bien colocada, que no haya como ninguna piedrita o algún otro agente extraño ahí que pueda hacer presión en la piel y al pues no sentir como que está haciendo la presión constante, causar alguna afección. ¿Y los calcetines? Y los calcetines, por supuesto. Usar los calcetines, bueno, la forma de usarlos también debe ser como un factor que debemos contemplar, porque las costuras de los calcetines en ocasiones pueden hacer presión en lugares donde no deberían y podrían hacer presión de manera constante. Si los usamos por un tiempo prolongado con zapatos que no son los adecuados, también puede llegar a lastimarnos. Lo idóneo es utilizar calcetines, si son los normales, que sean al revés para que las costuras queden por fuera y no nos estén presionando, o en su defecto utilizar calcetines que sean de algodón o de otro tipo de material para que no nos cause ningún. Y bueno, aquí Itzel, que es la experta en el tema, también a lo mejor valdría la pena que nos recomendaras para hacer ejercicio, qué tipo de zapatos serían recomendables. Y también, o sea, el ejercicio y los calcetines son importantes cuando camino o cuando empiezo a hacer alguna actividad física. Ok. Eso también es sumamente importante, me lo preguntan de manera constante. Para comenzar a hacer ejercicio en una persona que tiene diabetes, se les recomienda hacerlo con un calzado adecuado. Muchas veces no utilizamos un calzado adecuado, tiene que ser cómodo, tiene que tener una suela que tenga una distribución correcta del peso del cuerpo, que tenga suela antiderrapante, que sea lo suficientemente ligero para que yo me pueda desplazar sin problemas, pero
que sea cómodo para aguantar el tiempo en el que yo voy a hacer el ejercicio. Obviamente el ejercicio para cada persona se dosifica, cambia, no va a ser siempre lo mismo y esto va a depender de las condiciones de cada paciente, tanto médicas, etcétera. Un punto importante antes de comenzar a hacer ejercicio es tener la aprobación, o sea, del médico, que el médico me diga, ¿sabes qué? Ya puedes comenzar a hacer ejercicio, estás en las condiciones idóneas para comenzar a hacerlo, y en base a esto ya comenzar con un plan de ejercicio personalizado acerca de lo que el paciente, bueno, en base a lo que el paciente necesita. Es muy importante que todo esto sea personalizado, ¿sí? Eso es, yo creo que de las cosas más importantes. O sea, yo creo que una rutina de internet no es lo correcto en la mayoría de las ocasiones. Incluso algo que es muy frecuente son personas que les platican de rutinas o que encuentran una rutina en internet y entonces empiezan a hacerla y llegan con alguna lesión en alguna articulación o con alguna lesión en el pie. Entonces, es bien importante que antes de empezar a hacer ejercicio, sobre todo si hay alguna enfermedad como diabetes o hay sobrepeso u obesidad, que tengan una valoración médica, una valoración articular, una valoración de cuáles son los puntos de apoyo, una recomendación de los zapatos adecuados, de la ropa adecuada, de los calcetines adecuados incluso, para evitar lesiones a largo plazo. Algo que es bien importante comentar es que, y bueno, creo que vamos a hablar mucho de esto, es la prevención de las complicaciones en el pie diabético. O sea, el mejor tratamiento es el que no se tiene que dar, ¿sí? O sea, no vamos a esperarnos a que tengamos una lesión en el pie, que tengamos una úlcera en el pie. Evidentemente, las úlceras en los pies tienen muchos aspectos. El aspecto médico, en donde pues hay que entrar seguramente a hacer procedimientos quirúrgicos, tratamiento médico. Generalmente no nada más es un procedimiento lo que hay que hacer, es un tiempo es un tiempo prolongado de recuperación, ¿sí? Hay que tener un muy buen control de la glucosa. Si no hay un buen control de la glucosa, las úlceras en los pies y las lesiones en los pies difícilmente van a corregirse. Entonces, es muy importante tratar de evitar llegar a tener una lesión. Incluso la misma neuropatía diabética, si tenemos un buen control de la glucosa, se puede prevenir o incluso puede mejorar en algunos casos cuando ya existe el problema. Entonces, aquí lo ideal es tratar de evitar llegar a desarrollar la complicación. Ahora, no nada más es la cuestión médica y la situación de la úlcera, pues también viene el aspecto emocional de tener la posibilidad de que me amputen un dedo, que me amputen incluso el pie o la pierna, ¿sí? Gastos económicos secundarios a los tratamientos médicos, a las consultas, a los procedimientos quirúrgicos, a los medicamentos. Además, si tengo una lesión en el pie, pues no puedo trabajar, entonces tampoco tengo un buen ingreso económico, a lo mejor tengo que ver a alguien que me cuide. Entonces, lo ideal es tratar de evitar llegar a una situación en donde pues tenga unas complicaciones tan importantes que puedan deteriorar de manera muy importante la calidad de vida de las personas. Y bueno, contestando más preguntas y hablando también de la prevención, vamos a hablar de los cuidados del pie. Nos están preguntando que si tienen resecada en el pie o si tienen grietas, ¿qué pueden hacer? Pues en cuanto a los cuidados, los pies se deben lavar todos los días. No es lo mismo bañarse a que realmente en el baño nos lavemos los pies. Entonces, lavarse los pies todos los días con agua y con jabón. Es importante que el agua primero pues veamos a qué temperatura está, porque si lo que hacemos cuando nos metemos a bañar es meter el pie, pero no vemos, si ya tenemos alguna alteración en la sensibilidad, no vamos a sentir si el agua está o muy caliente y nos podemos llegar a quemar. Entonces, lo ideal es que con el codo primero se pruebe la temperatura y ya después lavar los pies con agua y con jabón. Es muy importante no usar estropajos o algunas limas que puedan dañar el pie, porque sí se puede llegar a una alteración. Y una vez que ya nos salimos de bañar, secarse los pies con una toalla suave, colocar crema en la palma y en el dorso del pie. No hay que colocar crema entre los dedos, primero hay que secar muy bien con la toalla entre los dedos, y sí se puede colocar talco entre los dedos, pero no crema.
Aquí ponen una pregunta que dice, pero ustedes saben que sube y baja como un yoyo la glucosa. Bueno, miren, esto, aquí hay que individualizar bien cuál es el tratamiento adecuado para una persona con diabetes. Si bien es cierto que hay pacientes con diabetes que cuesta trabajo controlar, no suelen ser en realidad la mayoría. Una adecuada valoración médica con los tratamientos o los fármacos adecuados para cada paciente y una adecuada valoración nutricional, en la mayoría de los pacientes suele mantener un control de glucosa correcto. Y si además le sumamos el ejercicio, pues esto va haciendo que sea más fácil el control de la glucosa. Entonces, aquí, si la glucosa sube y baja como yo, como bien comentan aquí, pues habría que revalorar cuál es el tratamiento, cuál es la situación personal de esta persona y bueno, también la valoración nutricional. O sea, como comentamos en un inicio, la diabetes es una enfermedad que requiere una atención multidisciplinaria. O sea, tenemos que ponernos al mismo nivel el médico, con el nutriólogo, con el entrenador físico y con el paciente para generar un equipo de trabajo para que al final el paciente llegue a sus metas de control y pues pueda tener la posibilidad de tener una buena calidad de vida y que tenga menos riesgo de tener complicaciones. Entonces, si la glucosa sube y baja como yo, si bien sí hay algunos pacientes que cuestan un poco de trabajo o cuestan trabajo controlar, no suelen ser la mayoría. Entonces, lo primero que hay que hacer es revalorar el tratamiento, ver que el tratamiento sea lo adecuado, tener una valoración nutricional en donde se den adecuados aportes de carbohidratos. Ahorita Mónica nos puede hablar un poquito de eso. Y si a pesar de eso persiste la subida y la bajada de glucosa, bueno, pues entonces habrá que hacer una valoración individual de este caso. ¿Quieres comentar de la alimentación? A ver, contestamos una pregunta. ¿Cuál es la manera adecuada de cortar las uñas? Bueno, eso la doctora ya lo comentó. Lo podemos volver a repetir. La manera adecuada de cortar las uñas es que la uña quede horizontal, que los bordes de la uña queden al ras del dedito, que no se corte de manera, que no se hagan ángulos, sí, porque cuando se llega a cortar en un ángulo la uña puede quedar un piquito en las extremidades y esto conforme va creciendo la uña puede hacer que la uña se clave en la piel y pues corte la piel. Y bueno, obviamente esto puede hacer el desarrollo de un pie diabético. Y también nos están preguntando que si hay como moretón en el dedo, si eso será úlcera. No, el moretón en el dedo, a ver, ¿qué es una úlcera? Una úlcera es que se pierde la continuidad de la piel. Eso es una úlcera. Entonces, hay diferentes tipos de úlcera, pero una coloración morada del dedo no es una úlcera. Aquí habrá que valorar el dedo, sí, y bueno, dependiendo de eso, a lo mejor, como lo comentaba Itzel hace un momentito, los cambios de coloración de la piel pueden indicar que a lo mejor es un calzado inadecuado, pueden indicar que a lo mejor el calcetín está generando un roce, un punto de apoyo anormal, y bueno, aquí más bien lo que habría que hacer es, si ese es el caso, usar alguna medida preventiva para evitar que se desarrolle un problema más grave. Ok, como ya he mencionado, el estar como revisando los pies de manera constante para ver, o sea, después de haberte puesto los zapatos, que no haya ningún enrojecimiento, porque eso es una indicación de que, o un indicio de que efectivamente hubo presión sobre la piel por algún agente extraño. Entonces, estar checando eso, si no lo podemos checar nosotros, ok, pedirle al cuidador primario que nos apoye con eso para comenzar a ver. Y si en dado caso esto apareciera en los pies, revisar el calzado para ver qué es lo que está ocasionando que esto suceda. Es importante poner atención en este tipo de cosas porque esto es un para poder tener una sintomatología un poquito más. Una de las limitantes para revisar el pie es que a veces o por el sobrepeso o la obesidad no alcanzamos a revisar los pies, o porque tenemos algún problema en la columna, o porque por la elasticidad no alcanzamos. Entonces, una de las recomendaciones es que tengan un espejo más o menos, pues que sí, medianito, que de esa manera podamos ver el pie completo, y así pues ya no tenemos que pedirle a alguien que nos ayude a revisarlo, sino que nosotros mismos, y eso se tiene que hacer idealmente todos los días después de bañarse, revisar el pie para ver que no tenga ninguna alteración.
Perdón. Otra cosa igual es importante no caminar descalzos para que no vayamos a lastimarnos. Siempre utilizar zapatos cerrados, no sandalias, igual porque se quedan un poquito más expuestos los pies. Y bueno, lo más importante es esa conciencia de la revisión del pie diario. O sea, el pie se tiene que revisar diariamente. Como comentamos hace un momento, la neuropatía diabética es una enfermedad en donde se pierde la sensibilidad, en donde la mayoría de las veces no hay síntomas asociados a la enfermedad, nada más de repente ya no siento los pies. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo tener un golpe y ni siquiera darme cuenta de que tengo un golpe. Entonces, la rutina de la revisión de los pies tiene que ser diaria. También, obviamente, cuando vayan a su médico, es importante que el médico les haga una exploración correcta del pie para ver si hay ahí algún indicio de neuropatía diabética, y si ese es el caso, bueno, obviamente dar una asesoría más individualizada de cuáles son los cuidados que tiene que tener específicamente ese paciente. Otra pregunta, que si tiene que ver el dolor con las articulaciones. Ok. Sí, en ocasiones. Ok, a veces hay presión o hay modificación del apoyo, y al haber modificación del apoyo, obviamente va a haber dolor, pero eso se puede modificar con una corrección postural, con un apoyo distinto en el calzado, si es que requiere alguna plantilla, ya sería como dependiendo de cada paciente. Sí puede haber en algunos casos también dolor articular asociado a algún tipo de complicaciones por la diabetes. O sea, la diabetes, la neuropatía diabética y la insuficiencia vascular periférica también pueden llegar a generar deformaciones articulares. Incluso hay una enfermedad que se llama artropatía de Charcot, que no es muy común dentro de la gente con diabetes, en donde se hacen microfracturas del pie, y eso va generando una deformación del pie. Entonces, en ocasiones puede haber dolor, pero aquí hay que valorar. O sea, si hay dolor, hay que ver si está asociado a la diabetes o si también hay algún otro factor que sea lo que esté condicionando el dolor. Si bien sí puede haber dolor asociado a este tipo de problemas, o sea, por la diabetes, la mayoría de las veces suele ser asintomática. Algunas veces puede haber dolor articular, algunas veces puede haber algunos otros tipos de dolor, pero es importante hacer una valoración individualizada del paciente para ver si es por la diabetes o si hay alguna otra lesión que sea lo que esté condicionando dolor. Otra pregunta que nos están haciendo es, tengo manchas en los pies que de repente desaparecen, salen y desaparecen. ¿Eso tendrá que ver con la diabetes? Bueno, en las manchas de los pies, aquí habrá que ver si está asociada a algo más, si da comezón, si hay dolor, el tipo de la mancha. Habrá que ver si la mancha tiene que ver, como han comentado anteriormente, con algunos sitios de presión. En algunas ocasiones, por ejemplo, las manchas de la piel pueden estar asociados también a problemas vasculares, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay una insuficiencia arterial, las extremidades, sobre todo los dedos, se pueden poner moraditos con los cambios de temperatura, sobre todo al frío, y que cuando el pie se calienta se vuelve a poner blanquito, o se pueden poner blancos y fríos. Entonces, aquí, bueno, las manchas pues pueden ser causa de muchas cosas. Habrá que ver la mancha para poder dar como una asesoría correcta y bueno, una buena recomendación, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta ahorita. Bueno, los callos no deben sangrar, ¿sí? O sea, si hay sangrado en los callos, hay que tener cuidado. O sea, primero yo pensaría que a lo mejor los están manipulando. La persona que tiene que manipular los callos en todas las personas, pero especialmente en la gente con diabetes, tiene que ser alguien que sepa cómo manejar los callos para no producir una enfermedad más importante en el pie. Aquí hay que tener cuidado, porque si se hace una manipulación inadecuada de un callo en una persona con diabetes y que aparte está descontrolado de la glucosa, eso puede dar pie al desarrollo de una úlcera, y las úlceras pues son peligrosas si no se tratan correctamente, oportunamente.
y pueden poner en riesgo a la persona incluso de tener una gangrena y de ameritar una amputación de una extremidad. Entonces, los callos no suelen sangrar. Entonces, es importante que revisen eso con sus médicos, por favor. Otra pregunta, si sienten piquetes en el pie que les causan movimientos involuntarios en la pierna, ¿eso se debe a la neuropatía? La neuropatía en algunas ocasiones puede dar sensación de piquetes, sí. Aquí sería importante nuevamente que tuviera una valoración y bueno, por ejemplo, para los dolores de la neuropatía diabética, los piquetes, el ardor, sobre todo para el dolor, hay tratamiento médico. Entonces sería conveniente que acuda con su médico para que le dé tratamiento para la neuropatía, pero al final lo más importante para el control o para disminuir los síntomas asociados a la neuropatía diabética es el control de la glucosa. Otra pregunta, ¿cómo tratar la resequedad en los pies? Bueno, aquí es importante también hablar de la nutrición, una buena alimentación. Nos da una buena nutrición. ¿Y esto para qué? Pues para mantenernos bien hidratados. ¿Y qué otra cosa? Aparte de la nutrición, aplicar crema. Ya habíamos dicho que la crema nos puede ayudar. Todos los días hay que aplicar crema. Pues crema neutra, o sea, que no tenga, digamos, como perfume, o sea, que sea una crema neutra y aplicarlo todos los días, no entre los dedos. Y la otra pregunta, ¿cómo tratar los hongos en las uñas? Bueno, regresando un poco a lo de la crema y lo que comenta Moni, es muy importante, sí, que la piel esté bien hidratada. Una de las consecuencias de la neuropatía diabética es una piel que es delgada, que es frágil, que está seca, que fácilmente se puede fisurar. Esto puede dar entrada a que los mismos gérmenes que están en la piel puedan infectar y puedan desarrollar desde una celulitis hasta una úlcera o puede incluso llegar la infección hasta el hueso en algunos casos. Y también, bueno, obviamente nos pone en riesgo de amputaciones, que es el caso más extremo de la complicación del pie diabético. Ahora, muy importante lo que comenta Mónica, la crema nunca debe de utilizarse entre los dedos. El espacio entre los dedos siempre debe de estar seco. Entonces, la crema se pone en el dorso y en la planta de los pies y entre los dedos siempre debe estar seca esa piel. El hecho de tener ahí humedad favorece o predispone al desarrollo de procesos infecciosos, tanto bacterianos como por hongos. Ahora, el tratamiento para los hongos de los pies, bueno, generalmente el tratamiento para los hongos de los pies es un tratamiento a largo plazo. Entonces, no es un tratamiento de una semana ni de un mes. El tratamiento se tiene que dar por lo menos por un periodo de 3 a 6 meses. Hay varios esquemas de tratamiento. Hay algunas personas que recomiendan que el tratamiento se dé 7 días al mes, una semana del mes y se repita cada mes durante 6 meses. Y hay algunas otras opciones de tratamiento en donde te recomienda que tomes el medicamento diario por un periodo de 6 meses. Aquí, un tratamiento de menor duración suele no ser eficiente, ¿sí? O sea, recordemos que puede empezar a salir una uña que ya esté sana, pero el resto de la uña, pues va a tener todavía hongos y eso puede hacer que se esté reinfectando si no se cubre o no se da el tratamiento por el tiempo correcto. Ok, otra pregunta. ¿El adormecimiento de los dedos tiene que ver con la neuropatía? El adormecimiento de los dedos tiene que ver con la neuropatía, sí puede ser. De hecho, es uno de los síntomas más habitualmente referidos por los pacientes. Okay. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Algún otro comentario, Itzel? Bueno, aquí, Moni nos puede platicar un poco sobre lo que comentaban hace rato de los niveles de glucosa que suben y bajan. Me gustaría que nos platicara un poquito de qué son los carbohidratos, cuáles son los grupos de alimentos que tienen carbohidratos y muy importante esto porque el azúcar, o sea, los carbohidratos, lo que conocemos como azúcares, el azúcar es un tipo de carbohidrato, no nada más está en las cosas dulces, entonces evidentemente eso puede hacer
o puede contribuir de manera importante al descontrol de la glucosa? Bueno, los niveles normales de glucosa en ayuno deben ser de 70 a 100 miligramos sobre decilitro, idealmente de 70 a 100. Una persona que vive con diabetes todavía podría ser de 70 a 130. Esto es en ayuno, es decir, antes del alimento. Y después del alimento debe de estar la glucosa idealmente menor a 140 miligramos sobre decilitro 2 horas después del que comenzaron a comer, y todavía se tolera en pacientes que viven con diabetes menor a 180, pero sí que sea menor a 180. Esos son los valores ideales de glucosa para mantener la diabetes bien controlada, y con una diabetes bien controlada prevenimos este tipo de complicaciones como lo es el pie diabético. Y en cuanto a nutrición, bueno, la nutrición es piedra angular para el tratamiento de diabetes. Nos va a ayudar mucho para pues evitar estas complicaciones. ¿Y qué alimentos hay que cuidar? Los que tienen carbohidratos, porque estos son los que elevan la glucosa. En general, los grupos de alimentos que contienen carbohidratos son granos y almidones, cereales, pan, tortilla, arroz, bolillo, pan dulce. Las frutas también, no hay que satanizarlas. Acuérdense que no podemos como catalogar alimentos buenos o malos, sino que hay que tener un equilibrio. ¿Qué otros alimentos contienen carbohidratos? Bueno, pues todos las galletas, dulces, refrescos, azúcar, aguas endulzadas, algunos otros como leguminosas, frijoles, alubias, lentejas, pero también hay que, no por estos que tengan carbohidratos los debemos de evitar, sino que tenemos que cuidar la cantidad de estos alimentos que contienen carbohidratos. Moni, nada más para que nos demos una idea, ¿me puedes decir, por ejemplo, a cuánto equivale en cucharadas de azúcar una Coca-Cola o un Nestlé o lo que desafortunadamente no estamos muy acostumbrados a tomar agua simple, sino que muchas veces recurrimos a las bebidas azucaradas? Los jugos de fruta generalmente no son jugos de fruta y son alimentos con un alto contenido en carbohidratos. Entonces, me gustaría, Moni, que nos dijeras más o menos, como para tener una idea, a qué equivale más o menos una botellita de refresco, a qué equivale de té, para que tengamos una idea. Sí, bueno, aquí depende también de la cantidad, porque hay refrescos de 300 mililitros, hay refrescos de 1 litro, hay refrescos de 600 mililitros. Entonces, pues por ejemplo, una lata de refresco que contiene 300 mililitros aproximadamente contendrá es equivalente a 15 cucharadas de azúcar. Entonces sí hay que cuidar mucho el consumo de bebidas endulzadas. Por ejemplo, un té de los endulzados pues también depende de la cantidad que traiga. Pero sí, aproximadamente el refresco como unas 15 cucharadas de azúcar. Y ¿contestamos otras preguntas? Sí. Antes hicieron una pregunta sobre un callo en una sandalia y si eso es normal hasta que sangre. Ok, no es normal, o sea, tenemos que ir al médico antes de que eso sangre, evidentemente, porque si ya hay un callo quiere decir que hay una presión constante, entonces tenemos que ver por ahí qué es lo que está causando eso y modificar obviamente el calzado no va a ser el ideal si está presionando y causó esa callosidad, entonces sería modificar el calzado, cambiarlo y ver la posibilidad de hacer algo más ahí. Otra cosa, había otra pregunta sobre cómo comenzar el ejercicio. Ok, había mencionado ya algunas de las pautas para comenzar el ejercicio, que es tener un control de la diabetes ya. Primero, por eso se debe ir con un médico que nos dé como el inicio para comenzar ya el ejercicio. Y lo ideal es caminar, o sea, el caminar lo podemos dosificar tanto en velocidad y por tiempos. Entonces podría ser una buena rutina para comenzar. Obviamente tendríamos que primero con un profesional para que nos indique más o menos qué es lo que debemos hacer en base a las condiciones que tiene cada paciente.
Sí, bueno, también la otra cosa que se puede empezar a hacer es la caminata, ¿no? O sea, la caminata está muy infravalorada y es un ejercicio que la mayoría, o es una actividad física que la mayoría de la gente podemos hacer. Entonces, pero lo que comenta Itzel es muy importante. Si no estamos habituados a hacer ejercicio, hay que valorar, dependiendo obviamente de la edad y de los factores de riesgo, para evitar que pueda existir alguna lesión que en un momento dado impida pues poder hacer una actividad física o que genere una lesión que requiera un tratamiento un poco más agresivo. Obviamente una persona con una herida de pie diabético, o sea, no se va a prescribir ejercicio para ese tipo de personas. En otra condición con otro tipo de personas, posiblemente que igual sean diabéticas, pero que no tengan úlceras ni una herida abierta. Aquí también preguntan que si retirar una uña es riesgoso. Bueno, retirar una uña, hay que ver cuál es la indicación para retirar una uña, ¿sí? O sea, no hay que quitar las uñas por quitarlas. Eso es lo primero. Y la segunda, pues hay un riesgo, obviamente, de que se pueda desarrollar una infección, entonces hay que tener un control correcto de la glucosa. Eso es lo más importante. O sea, entendamos que el pie diabético y la neuropatía diabética y los problemas en el pie muchas veces están asociados al descontrol de la glucosa. Entonces, retirar una uña en un contexto de un descontrol de la glucosa no es lo ideal y me pone en un riesgo mucho mayor de tener una infección. Y bueno, pues de ahí, si tenemos un proceso infeccioso y seguimos con el descontrol de la glucosa, que por sí solo el descontrol de la glucosa el proceso infeccioso va a hacer que el descontrol de la glucosa sea más difícil de tratar y sea peor. Entonces, hay que valorar bien en qué pacientes hay que retirar las uñas y, bueno, si ese es el caso, pues tratar de hacerlo en una situación controlada para reducir el riesgo de que se presente una complicación. Principalmente el control de la glucosa, eso es lo más importante. Luego, ponen pomadas con betametasona, clotrimazol, gentamicina, ¿sirven para el pie reseco? No. De hecho, hay que tener mucho cuidado con la betametasona. La betametasona, y bueno, la betametasona es un glucocorticoide o lo que se conoce popularmente como cortisona. El clotrimazol es un medicamento que se utiliza para los hongos, es un antimicótico, y la gentamicina es un antibiótico. Entonces, específicamente, esto evidentemente no es una crema hidratante para la piel. Y bueno, los esteroides hay que tener mucho cuidado tanto con los esteroides como los antimicrobianos. El antimicrobiano, como la gentamicina o el antibiótico, va a alterar la flora normal de la piel. Entonces, no hay que utilizar antibióticos de una manera que no esté justificada. O sea, el antibiótico sirve para tratar un proceso infeccioso y en algunos casos para prevenir el desarrollo de algunas infecciones, en algunos casos. Entonces, el uso de antimicrobianos hay que tenerlos con indicaciones muy específicas. Y en el caso de los esteroides, el esteroide suele adelgazar más la piel y además es un medicamento que se absorbe por la piel. Entonces, el uso de la betametasona por tiempo prolongado puede tener efectos importantes en el cuerpo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque puede producir alteraciones en unas glándulas que están en la parte de arriba de los riñones que se llaman glándulas suprarrenales y bueno, además de las complicaciones que puede producir en la piel. O sea, si de por sí estamos hablando que la diabetes y la neuropatía diabética te produce una piel seca, una piel que se descama, una piel que está adelgazada, que fácilmente se rompe o se agrieta y le ponemos betametasona, pues el riesgo de tener lesiones en los pies aumenta. Entonces, no es lo ideal para pie seco el uso de estos medicamentos. Y luego preguntan otra cosa, ¿te recuperas de la falta de sensibilidad en los pies? Bien, las complicaciones a largo plazo o las complicaciones microvasculares de la diabetes, hay que tener mucho cuidado porque generalmente son irreversibles. Evidentemente un mejor control de la glucosa puede hacer que los síntomas se disminuyan de manera muy significativa y en algunas ocasiones cuando no está tan avanzado el proceso, puede haber recuperación en algunos casos, pero aquí hay que ver específicamente cuál es la situación en la que usted se encuentra para
para poderle dar como una recomendación adecuada. Otra pregunta es, ¿cómo se puede tratar la mala circulación? Ok, bueno, el hacer ejercicio favorece al retorno venoso y eso a su vez favorece la circulación sanguínea. Entonces, el hacer ejercicio, por ejemplo, cardio y ese tipo de cosas, obviamente dosificados en cierto tipo de pacientes y en base a las condiciones que cada uno de los pacientes tiene, pues se puede beneficiar a ese tipo de circulación, bueno, la circulación. Y bueno, aquí lo de la circulación, aquí la circulación la dividimos en arterial y venosa. Entonces, ¿cómo se trata la mala circulación? Aquí a lo mejor yo le pediría que me especificara más si se refiere a venas, o sea, si tiene varices o si se le hinchan los pies, para que yo le pueda dar alguna recomendación. Pero lo ideal, si hay un problema circulatorio, es que acudan con algún angiólogo y bueno, que tengan una valoración adecuada para ver si con medidas preventivas, como comenta Itzel, con el ejercicio, a lo mejor con algunas medias elásticas, pudieran ayudar para mejorar los síntomas e incluso para evitar que la enfermedad avance tan rápido. Pero aquí yo pediría un poquito más de información. Otra pregunta, si la pérdida de equilibrio y mareo es asociada a la diabetes. En algunos casos, el mareo puede ser una manifestación del descontrol de la glucosa. También la diabetes se asocia con otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la hipertensión arterial, que también puede producir mareo. En realidad el mareo puede ser producido por muchas enfermedades. Entonces, nuevamente yo le sugeriría una valoración completa con un médico especialista o un internista. Un internista a lo mejor sería la mejor opción, en donde puede valorar si hay hipertensión, si hay diabetes, si hay descontrol de la diabetes, si hay problema de colesterol y triglicéridos, los triglicéridos están muy altos, incluso si hay algún problema en el oído que pueda producir mareo, no lo sé. O sea, el mareo es un síntoma que puede presentarse en una variedad importante de enfermedades. Entonces, necesitaríamos hacer una valoración médica un poquito más exhaustiva para poder definir cuál es el origen de ese mareo. ¿Se puede usar vaselina para la resequedad? Pues yo recomendaría más una crema neutra, porque luego la vaselina también es un poquito más grasosa, y hacer énfasis en que si, bueno, no tuvieran crema y se pusieran algo de vaselina, fuera en poca cantidad, que no quede el pie muy grasoso, y hacer énfasis en que no lo coloquen entre los dedos. No sé si hay más preguntas. Nuevamente, lo de los piquetes en las piernas, si es asociado a la neuropatía diabética, lo primero es el control de la glucosa y se puede dar tratamiento con algunos fármacos para disminuir el dolor que se asocia con la neuropatía diabética. Sí, aquí es muy importante, voy a hacer mucho hincapié en el control de la glucosa, porque el control de la glucosa en un momento dado puede hacer que la enfermedad avance más lentamente o incluso en algunos casos que se detenga. Entonces, sí se pueden tratar, sí se puede quitar el dolor. En la mayoría de los casos hay pacientes que cuestan un poquito más de trabajo, pero el control de la glucosa al final es la piedra angular del tratamiento de las complicaciones de la diabetes. Una diabetes que tiene ya complicaciones, o sea, hablemos de problemas renales, problemas en los ojos, problemas en los nervios, problemas digestivos. Si no hay un buen control de la glucosa, es difícil poder controlar los síntomas o incluso la progresión de las otras enfermedades o de las otras complicaciones. Nos están preguntando si la homeopatía sirve para los cuidados del pie diabético. No somos expertos en medicina alternativa. En medicina, en realidad la homeopatía, bueno, no voy a
No es una rama de la medicina que nosotros los alópatas tengamos como mucho en consideración. No tengo experiencia para decir si con la homeopatía mejora el pie diabético. Lo que sí es que le puedo comentar que en los ensayos clínicos o en los estudios médicos que se han hecho, la homeopatía no aparece como algo que sí tenga evidencia que puede funcionar para el tratamiento de esta enfermedad. Nosotros les voy a platicar un poquito de nosotros. Nosotros tenemos varias clínicas que se dedican al tratamiento multidisciplinario de varias enfermedades. En este caso, nos contactaron vía Doctoralia. Nosotros estamos en Doctoralia como clínica de diabetes. Entonces, nosotros somos una clínica en donde tenemos la atención multidisciplinaria para los pacientes que tienen diabetes. Ahí van a encontrar a los nutriólogos, psicólogos, rehabilitadores, entrenadores físicos, médicos de diferentes especialidades. Entonces, si necesitan apoyo, con mucho gusto, estamos en la mejor disposición para ayudarlos. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok, bueno, pues ya para terminar, los teléfonos, bueno, los datos los encuentran en Doctoralia. Yo estoy como licenciada Mónica Martínez. Itzel, ¿estás como? Yo estoy como licenciada en fisioterapia, Itzel López Quiñones. Y Alejandra Méndez Pérez. Nosotros somos Clínica Sanse, estamos ubicados en la Colonia del Valle y nuestros teléfonos de contacto son 9130-9836 y 9130-9871. Y nos encuentran en la página de Doctoralia como Mónica Martínez, Alejandra Méndez Pérez, Itzel López Quiñones o como Clínica Sanse, también estamos ahí. Y también nos pueden seguir en nuestra fanpage de Facebook como Sanse. Y en la página de internet www.sanse.com. Les agradecemos a todos y bueno, esperemos que esta información haya sido de utilidad para todos ustedes. Y bueno, con mucho gusto estamos para servirles. Gracias. Gracias. Gracias.